A ver, proyección ortogonal. La proyección ortogonal dice de un punto sobre una recta, ya estamos hablando de un punto sobre una recta, es el pie de la perpendicular trazada desde el punto a la recta. Esto lo vamos a ver bien esto, con un gráfico. La proyección de un segmento o cualquier figura sobre una recta se obtiene al proyectar todos sus puntos sobre la recta. ¿Sí? Vamos a ver acá, fíjate. Vamos a ver acá esto. Fíjate con el gráfico aquí. Fíjate, tengo una recta L ahí. Esa recta está en el espacio y se llama recta L. Y tengo aquí un punto P. Ese punto P tiene una proyección. ¿De acuerdo? Y se le llama ortogonal porque es perpendicular a la recta. Entonces, la proyección, dice, ortogonal de un punto sobre una recta es el pie de la perpendicular trazada desde el punto a la recta. O sea, trazamos una perpendicular, ¿de acuerdo? Y ese punto que cae en esa recta, que se llama P' o P1, como quieran llamarlo, entonces viene a ser entonces la proyección. O sea, la proyección de un punto es otro punto sobre otra recta. Pero ese punto viene a ser el pie de la perpendicular trazada de dicho punto. Así se determina entonces la proyección de un punto. Ahora veamos lo siguiente, fíjate. Tengo una recta ahí AB. Esa recta AB o segmento, perdón, segmento AB, si yo quiero hacer su proyección ortogonal, debo trazar todos sus puntos, ¿de acuerdo? En forma perpendicular a la recta L. En este caso, con 2 puntos es suficiente. Y son de los extremos, de esta manera, fíjate. O sea, del punto A, de este punto A, hemos trazado una perpendicular, y ese punto, que es el pie de la perpendicular, se va a llamar A' o A⁻₁, como quieras llamarlo, ¿de acuerdo? Entonces, el otro extremo, que es el punto B, su proyección, o sea, su perpendicular, ese pie de esa perpendicular, ese punto se va a llamar B'. Entonces, la proyección del segmento AB es otro segmento A'B'. Ahorita lo vamos a ver con gráficos textuales. Fíjate acá. Fíjate, tenemos otra recta que está ya en la recta mismo. Un segmento que está en la recta mismo. Se llama C'D. C'D. Esta proyección, trazo simplemente la perpendicular, así, ¿de acuerdo? Del punto D a D'. Entonces, la proyección del segmento C'D es otro segmento llamado C'D'. Veamos el siguiente caso, fíjate. Tengo un segmento que corta la recta. Entonces, su proyección son los extremos, fíjate, el punto E y el punto F. El punto E se ha trazado, de acuerdo, su perpendicular a la recta, y forma la recta, el punto E'. Y el punto F se traza una perpendicular a la recta y forma el punto F'. O sea, la proyección del segmento rojo, que se llama EF, su proyección se va a llamar E'F'. Lo vemos de esta manera. En la figura podemos decir P', o sea, el de aquí, P', voy a colocarlo acá con plumón. Este punto P', dice proyección ortogonal del punto P, o sea, de este punto. ¿Respecto a quién? Ah, la recta L. Ahí está. Veamos ahora cómo se llama un segmento. El segmento se lee así, segmento A'B', o sea, todo esto que está aquí. Todo este segmento. A'B', su proyección ortogonal, ¿de acuerdo? De AB, del segmento AB, ¿de acuerdo? Todo este segmento AB, respecto a la recta L. Está en la recta L, su proyección.
el segmento C' D', o sea, este segmento de aquí, ¿de acuerdo? Proyección ortogonal, o sea, el segmento C' D' es proyección ortogonal del segmento CD respecto a la recta L. ¿Ya está? En total, entonces, en conclusión, la proyección de un segmento es otro segmento. Pero recuerden que siempre usamos las perpendiculares y usamos los pies de esa perpendicular. Es una parte clave para entender lo que viene más adelante, ¿de acuerdo? Si yo entiendo claro qué cosa es una proyección ortogonal, entonces voy a entender los teoremas que se van a derivar de un triángulo rectángulo, ¿sí? Bien, entonces pasemos al siguiente. Vamos a ver el teorema 1. Fíjate, el teorema 1 dice lo siguiente, ¿de acuerdo? El teorema 1 dice lo siguiente. Voy a sacar acá esta de presentación y voy acá al teorema 1. Aquí tengo el teorema 1. Todo esto que está aquí es el teorema 1. En todo triángulo rectángulo, el cuadrado de la longitud de un cateto es igual al producto de las longitudes de la hipotenusa y la proyección ortogonal de dicho cateto sobre la hipotenusa. Veamos acá. ¿Sí? Veamos aquí la fórmula. Esta fórmula de aquí la vamos a usar. Vamos a ver ese teorema aquí, fíjate. Aquí lo estoy viendo. Con un ejemplo, ¿ya? Fíjate acá. Cateto A y cateto B. C es la hipotenusa. Estamos en un triángulo rectángulo. Cateto A, cateto B, hipotenusa C. Fíjate, si yo tengo el, ¿cómo se llama? Este segmento o este lado del triángulo, ¿sí? Su proyección es BH, ¿sí o no? Entonces, la proyección de BC es BH, esto que está aquí. La proyección, ¿cómo se llama? La proyección del cateto B, de este cateto que está acá, B, de ese cateto es H, todo esto, HA, que se llama N en este caso, que se llama N. Entonces, fíjate, como ya entendemos la proyección, yo puedo decir simplemente, ¿qué cosa? Yo puedo decir simplemente que la proyección de A, esta proyección del segmento A, es M. Y la proyección de B es N. Ojo, la proyección del segmento BC es BH. Y la proyección del segmento CA, todo este segmento CA, ¿quién es? AH. En este caso se llama N. Tengamos presente eso. Entonces, ¿qué quiere decir esto? ¿Qué quiere decir esto? El cateto A, primer teorema, ¿a qué va a ser igual? El cateto A va a ser igual ¿a quién? Al cateto al cuadrado A, igual ¿a quién? A la proyección que es M. M es la proyección del cateto A por C, la hipotenusa. Fíjate que la hipotenusa siempre está frente al ángulo recto. ¿De acuerdo? Entonces, la otra fórmula que sale aquí es que el cateto B, ¿de acuerdo? El cateto B, este cateto B, elevado al cuadrado, tiene que estar elevado al cuadrado, va a ser igual ¿a quién? A la proyección que es N por la hipotenusa que es C. Los dos catetos en la fórmula usan C, o sea, la hipotenusa. Hay que acordarse de eso porque lo vas a usar a cada rato en los problemas. ¿De acuerdo?
Vamos a acordarnos de esta fórmula. La vamos a usar en cada problema, lo vas a usar. Y es la fórmula que tienes que aprender para, ¿cómo se llama?, desarrollar problemas de este tipo. Fíjate acá. En este ejemplo me dice, hallar X. Primeramente observo, ¿dónde está X? X está en uno de los catetos del triángulo rectángulo. ¿Sí o no? El triángulo rectángulo, ¿de acuerdo? Se va a llamar ABC, recto en C. Fíjate bien esa parte que está ahí. Primeramente quiero que entiendan ustedes que deben ver de qué trata el problema. Yo tengo que ver que esto es un triángulo rectángulo llamado ACB. ACB. Así se llama el triángulo rectángulo. Y todo triángulo rectángulo tiene cateto, por ejemplo, el cateto A, el cateto B y la hipotenusa C. En este caso, aquí tenemos BC, que va a ser A, CA, que va a ser el cateto B, y BA, que va a ser el cateto C. Y la proyección de BC, ¿quién es? En este caso es BH. BH. Y la proyección de CA es, en este caso, HA. O sea, estamos trabajando en un triángulo rectángulo, lo que son proyecciones, ¿de acuerdo? Catetos, hipotenusa. Entonces aquí vamos a aplicar la fórmula, porque a mí me piden X. Y X en este caso va a ser A. A es un cateto. O sea, lo que voy a usar aquí va a ser la fórmula que está aquí. O sea, A al cuadrado, o sea, el cateto al cuadrado es igual a ¿quién? A la proyección M, o sea, a su proyección de A. La proyección de A, ¿quién es? M. O sea, M por la hipotenusa que se llama C. Aquí está C. Usamos esta fórmula y reemplazamos los datos. ¿Quién es A? X. ¿Quién es M? 2. ¿Quién es C? C es todo, BA. Entonces quiere decir que BA vale 2 más 6. Fíjate, ahí está. 2 más 6 es 8. ¿Pero quién es 8? 8 va a ser C en este caso. 8 se va a llamar C. C se va a llamar 8. ¿De acuerdo? O sea, la hipotenusa. La hipotenusa se va a llamar C. Y en este caso ya tenemos un valor 8. Y X va a ser A. ¿De acuerdo? Entonces, simplemente vas a cambiar el valor. ¿Quién es A? Se llama X. Ahí está. Esta A está aquí, vale X. Listo. Dice al cuadrado, ahí está la fórmula al cuadrado. ¿Quién es M? M es la proyección, aquí está M. ¿Sí o no? Aquí está M. Entonces, ¿cuánto vale M? 2. Aquí está M, vale 2. ¿Y C cuánto vale? Ya lo hallamos. C vale 8. C es toda la hipotenusa. O sea que es 2 más 6, 8. Aquí está. Vale 8. Entonces reemplazamos. Aquí está C, vale 8. Y simplemente hacemos la operación ahora. Ojo, pero mira acá. Ya reemplazamos la fórmula. La fórmula de la proyección de los catetos de un triángulo rectángulo. En este caso, este cateto que está aquí, su proyección es M. ¿Y cuánto vale? 2. Aquí está. M vale 2. ¿Y C quién viene a ser? C es la hipotenusa. Entonces sería 2 más 6, 8. Entonces nos queda solamente efectuar. Entonces X cuadrado, 2 por 8 me da 16. Pero yo quiero X. Me dicen cuánto vale X. Entonces X va a ser igual a ¿quién? Este que está como índice, perdón, como exponente, va a pasar como índice. O sea, sería X solita, pasó como índice. Aquí está el 2. Raíz cuadrada de 16. No se ve, pero se entiende que es 2. Entonces, está como exponente, pasa como índice. Ahora, raíz cuadrada de 16 es 4 entonces. O sea, quiere decir que X vale 4. O sea, ya resolvimos el problema. ¿Cómo lo resolvimos? Solamente aplicando la propiedad de la proyección de los catetos de un triángulo rectángulo.
Todo triángulo rectángulo tiene sus proyecciones de sus catetos A y sus catetos B. Bien, entonces ya tenemos ahí resuelto ahí. Entonces solamente aplicamos el teorema 1. Acuérdate del teorema 1. Vamos a ver otro ejemplo. Vamos al ejemplo número, creo que es el número 2, este que está acá. Debe ser el número 2. A ver, vamos al ejemplo 2. Me dice hallar X. X, ¿dónde está? Ah, X está en el otro cateto. ¿Qué me dan? ¿Cuánto vale M? ¿Cuánto vale N? No me dan C, pero C es fácil hallar. C es la suma de las dos proyecciones. O sea, aquí viene a ser, fíjate, ¿cuál voy a usar? La fórmula de aquí. B cuadrado es igual a NC. B, su proyección, ¿quién es? N. O sea, B cuadrado o el cateto B elevado al cuadrado es igual a la proyección, ¿de acuerdo? N por la hipotenusa que se llama C. Listo, entonces voy a usar esta fórmula. Porque aquí está X, o sea, X es B. O sea, quiere decir que voy a usar esta fórmula de aquí. Ahí está. ¿De acuerdo? Simplemente hago lo siguiente. Le doy letras a mi triángulo para saber dónde están ubicados. Este triángulo se llama ACB. ¿De acuerdo? Entonces, quiere decir ahí que voy a usar la fórmula B cuadrado igual N por C. O sea, quiere decir que 5 más 4 me da 9. ¿Quién es 9? 9 es C, la hipotenusa. ¿De acuerdo? Acá dice C hipotenusa. Entonces, quiere decir que 9 sale ¿de dónde? De 5 más 4. Me da 9. Listo. Entonces yo quiero saber cuánto vale X. Aplico la fórmula. X va a ser igual ¿a quién? A su proyección que es 4. ¿Por quién? Por C simplemente. O sea, de esta manera. B, ¿quién es? B vale X. Entonces sería X cuadrado, que es lo que me están pidiendo acá, X. Entonces, X al cuadrado es igual ¿a quién? A su proyección. Todo esto es su proyección. ¿Cuánto vale la proyección? 4. ¿Y quién es la proyección? N. Aquí está 4. Listo. ¿Por quién? Por C. C es la hipotenusa. Vale 9. Listo. Reemplazamos ahí 4 por 9, 36. Pero yo quiero X, ¿sí o no? Entonces, este exponente pasa como índice. Ahí está. Pasó como índice. Entonces, raíz cuadrada de 36 es 6. O sea, quiere decir que aquí, esta X vale 6. Muy bien, Sainz. Muy bien, ¿cómo se llama? Sainz. Correcto. Sí, estamos de acuerdo. Bien, listo. Vamos a ver a otro ejemplo. Vamos a pasar a más ejemplos. Pero acuérdense de la fórmula. Con la fórmula lo desarrollan. ¿Sí? De repente hay otra forma de hacerlo, pero te va a tardar más. Aplicando la fórmula lo haces rápido. Listo. Acuérdense dos fórmulas. Ahí tenemos las dos fórmulas. La fórmula, fíjate acá, la fórmula, ¿cómo se llama? ¿Sí? La fórmula del cateto A cuadrado, es igual a ¿quién? A M por C, o sea, su proyección por la hipotenusa. Y si es B, el otro cateto, entonces B cuadrado, igual a ¿quién? A su proyección del cateto B, acá está su proyección, que vale N. ¿Por quién? Por toda la hipotenusa. Esas dos fórmulas, teorema 1, acuérdense. Bien, pasemos a otro ejemplo. Vamos a ver el teorema 2. Fíjate acá. El teorema 2 dice, en todo triángulo rectángulo, el cuadrado de la longitud de la altura, ya estamos en la altura ahora, ya no hablamos de los catetos. El teorema 2 habla de los catetos. El teorema 1 habla de los catetos. El teorema 2 habla de la hipotenusa, ¿cómo se llama? La altura. ¿Sí? Entonces, el teorema 2 habla de la altura. El teorema 1 habla de los catetos. Entonces, en todo triángulo rectángulo, el cuadrado de la longitud y la altura, fíjate, h cuadrado, aquí está la altura, ¿de acuerdo?
Relativa a la hipotenusa. ¿Por qué relativa a la hipotenusa? Porque está en forma perpendicular a la hipotenusa. Ahí está. Es igual, dice, es igual al producto de las proyecciones ortogonales de los catetos respecto a la hipotenusa. Claro, fíjate acá. A las proyecciones ortogonales de los catetos. O sea, tengo el cateto A. ¿Su proyección quién es? M. Ahí está. Tengo el cateto B. ¿Su proyección de B quién es? N. Listo. Si yo quiero saber cuánto mide la altura, o sea, H, cuánto mide H, lo elevo al cuadrado y multiplico las dos proyecciones, M por N, M por N. Listo. Segundo, ¿cómo se llama? Segundo teorema. Acuérdense de los teoremas. La clave está en esto. Entonces ya tenemos un teorema de los catetos. El otro teorema es de la altura. Van dos teoremas. Vamos a ver ejemplo acá, fíjate. Tengo ahí un ejemplo, 1. Dice, hallar X. Pero X, ¿dónde está? X está en un triángulo rectángulo de la altura. ¿Sí o no? La altura X, ¿sí? Es la incógnita. ¿Y dónde está la altura? En un triángulo rectángulo. ¿Y qué me dan? ¿Qué me están dando? Fíjate. Me están dando la proyección de un cateto. Este cateto, su proyección es este lado de acá. Vamos a suponer que este es A, vamos a suponer. Y este 8 es la proyección de este otro cateto. Vamos a llamarle B. ¿Sí o no? O sea, este se llama M, este se llama N. Y todo esto se llama 2 más 8, 10. ¿Qué cosa es 10? La longitud de la hipotenusa del triángulo. ¿De acuerdo? Entonces, vamos nosotros a ver ahora este problema, cómo se desarrolla. ¿Qué voy a usar aquí? El problema de la altura. Aquí está. ¿A qué es igual la altura? La altura al cuadrado es igual ¿a quién? Al producto de las dos proyecciones. M por N. Aquí está. M por N. ¿Quién es M? La proyección de A. ¿Quién es N? La proyección de B. Entonces, si yo quisiera saber la altura, aplico esta fórmula, como en este caso. Yo quiero saber la altura que se llama X. ¿Qué me han dado? Justo me han dado las dos proyecciones para aplicar nomás la fórmula. Entonces, ¿qué fórmula uso? Ese que está ahí. ¿Quién es H? H va a ser X. Ahí está. X al cuadrado, ¿a qué va a ser igual? O sea, esta X al cuadrado va a ser igual ¿a quién? A M por N. A M por N. ¿Quién es M? M es este lado de aquí, que vale 2. Y este es N, que vale 8. Y simplemente reemplazas. X, ¿quién es? H, ahí está, al cuadrado. ¿Quién es M? ¿Quién es M? M es 2. Aquí está 2. ¿Quién es N? N vale 8. Aquí está 8. Ahí está. ¿Sí? O sea, esta M vale 2. Y esta N vale 8. Y simplemente lo reemplazamos. Ya está. Y efectuamos. Entonces, X cuadrado va a ser igual ¿a quién? ¿A quién? A 2 por 8, 16. Ah, pero yo quiero X. Yo quiero X solita. ¿Quién me estorba? El índice, el exponente 2. Entonces lo pasamos al siguiente miembro. Si está como exponente, pasa como índice. O sea, raíz cuadrada de 16 es 4. Como dice, por ejemplo, Arturo Quintanilla. Muy bien. Fíjate, hasta ahí van dos teoremas. ¿Ah? Dos teoremas. ¿De acuerdo? Profesor, ¿y qué es un teorema? Es un enunciado o una proposición que se admite sin demostración. ¿De acuerdo? Entonces, aquí tenemos, estos teoremas son demostrados, entonces solamente estamos aplicando el teorema en ejemplos. Vamos a ver acá ahora teorema 3. El teorema 3, ¿qué dice? Fíjate ahí. En todo triángulo rectángulo, el producto de la longitud, producto de las longitudes de sus catetos
es igual al producto de la longitud de la hipotenusa y la altura relativa a dicha hipotenusa. Fíjate acá, si yo quiero saber, ¿de acuerdo? En todo triángulo se cumple lo siguiente. En todo triángulo se va a cumplir lo siguiente. El producto de los catetos, o sea, A por B son catetos, ¿sí o no? A por B, aquí está, A por B. O sea, el cateto A por el cateto B, aquí está, A por B. ¿A qué va a ser igual eso? A la hipotenusa del triángulo por su altura. ¿De acuerdo? Entonces, esta otra fórmula me va a servir también para resolver el problema. Fíjate, teorema 1, ¿de qué me hablan? De los catetos. Teorema 2, ¿de qué me habla? De la altura. Y teorema 3, ¿de qué me habla? Del producto de los catetos, que es igual a la hipotenusa por su altura. Bien, tenemos hasta ahí 3 teoremas. Vamos a ver un ejemplo de la aplicación de este teorema. Fíjate ahí. Me dicen hallar X, pero me están dando los 3 lados del triángulo rectángulo. Me dice que un cateto mide 6, el otro cateto mide 8. Y la hipotenusa mide 10. ¿Cómo sé que 10 es la hipotenusa? Porque está frente al triángulo rectángulo. La hipotenusa es 10, está frente al ángulo rectángulo. Ahí está. Entonces ahora fíjate. Yo quiero X. ¿Y quién es X? X es la altura. Ah, o sea que puedo aplicar la fórmula de altura. Sí. Acuérdate bien. Acá, ¿qué dice? Teorema 3. ¿Qué dice? Que la altura, la altura la puedes hallar de la siguiente manera. Multiplicando los dos catetos. ¿De acuerdo? Igualando, ¿a quién? Al producto de la hipotenusa por la altura. O sea, cateto A por cateto B. ¿A qué va a ser igual? A la hipotenusa C por la altura. Y se presta para este problema. Se presta. Entonces lo que vas a hacer aquí es aplicar este teorema. El teorema 3. Vamos a ver si sale lo que dice Sainz. Bien, a ver. Recuerden que si terminamos la hora, vuelven a entrar a tomar la asistencia. No se vayan a ir porque tengo que tomar la asistencia. Fíjate ahí ahora. Me fijo ahora. Por ejemplo, tengo este problema. Voy a usar esta fórmula. ¿Sí o no? Voy a usar esta fórmula. Ahí está. Esa voy a usar. ¿Quién es A? A es 6. ¿Quién es B? B es 8 porque 6 es cateto y 8 es cateto. ¿Y quién es C? C es 10 porque es la hipotenusa. ¿Y H quién es? H es X, justo lo que quiero, la altura. Ahí está. Entonces, A vale 6, B vale 8, C vale 10 y H es la altura, o sea, X. O sea que quiere decir que 6 por 8 me da 48 y acá va a ser 10 por H. Entonces, H, recuerda, es la altura, en este caso X. Ahora fíjate acá. Entonces quiere decir que el 10 está multiplicando, pasa dividiendo. Porque yo quiero H. Ojo, H es la altura. Aquí lo voy a colocar de esta manera. Este de aquí, esto viene a ser H. Ahí está. Entonces, ¿tengo que dividir 48 entre 10? Claro, 48 entre 10 me va a dar 4.8. Entonces quiere decir que la altura de este triángulo rectángulo mide 4.8. Como dijo Sainz. Muy bien. Ya está. Vamos a ver otro ejemplo. A ver. Teorema 4. Aquí viene el teorema 4. ¿De qué trata el teorema 4? Veamos eso, fíjate. En todo triángulo rectángulo, la inversa del cuadrado de la longitud de la altura relativa a la hipotenusa es igual, dice, es igual a la suma, aquí está la suma,
de las inversas de los cuadrados de las longitudes de sus catetos. O sea, si yo tengo un cateto A cuadrado, su inversa va a ser 1 sobre A cuadrado. ¿Sí o no? Si yo tengo, por ejemplo, H cuadrado, su inversa va a ser 1 sobre H cuadrado. Fíjate, todo número está sobre 1. Este 1 pasa como numerador ahora y este pasa como denominador. Y así se halla la inversa. ¿De acuerdo? Listo. Entonces, quiere decir acá que vamos a usar esta propiedad. La inversa de la altura elevada al cuadrado es igual a la inversa del cateto al cuadrado más la inversa del otro cateto al cuadrado. Recuerda que el cateto es A, pero es A al cuadrado su inversa, 1 sobre A cuadrado. B cuadrado su inversa es 1 sobre B cuadrado. O sea, vamos a usar esta fórmula para resolver problemas. Van 4 fórmulas, ¿de acuerdo? Vamos a ver acá. Vamos a ver con un ejemplo la aplicación de esto. Fíjate, acá tengo hallar X. ¿Y qué me están dando acá? Me están dando un cateto y otro cateto nada más. Y me dan la altura. Si yo me acuerdo de la fórmula, puedo aplicar inversa de la altura. ¿De acuerdo? Claro que aquí yo lo puedo resolver con otro proceso, pero aquí estamos aplicando el teorema. Bien, fíjate acá. Tengo el teorema número 4. Inversa de la altura al cuadrado es igual a la inversa del cateto al cuadrado más la inversa del otro cateto al cuadrado. Simplemente aplicamos esa fórmula ahí, fíjate, aquí está. ¿Quién es H? X. ¿Quién es A? 1. ¿Quién es B? 2. Simplemente reemplazamos porque ya sé la fórmula. H viene a ser X, aquí está X. ¿Y a qué va a ser igual? A 1, está el 1, entre A cuadrado. ¿Pero quién es A? A vale 1. A vale 1, fíjate aquí. Esta A es de acá, que vale 1. Porque aquí está, mira. ¿Sí o no? ¿De acuerdo? Entonces, luego dice más B. ¿Pero quién es B? B es 2. B es 2. ¿Dónde está B? B está aquí, que vale 2. Y quiere decir que B también está acá. Entonces, simplemente reemplazamos datos cuando yo me acuerdo de la fórmula. Ya listo. Ahora solamente lo que se va a hacer es operar. Ya reemplacé los valores. Voy a hacer uso de la fórmula del teorema 4. Entonces operamos ahí. Entonces quiere decir acá, ¿qué cosa? Que 1 sobre x cuadrado, aquí está 1 sobre x cuadrado. ¿A qué va a ser igual esto? 1. 1 al cuadrado me va a dar 1. Más 1, aquí está el 1. 2 al cuadrado es 4. Seguimos. Entonces quiere decir ahí que 1 sobre x cuadrado es igual a ¿quién? Bueno, mínimo común múltiplo de 1 y 4 es 4. Acá, mínimo común múltiplo de 1 y 4 es 4. Luego, 4 entre 1, 4, ¿sí o no? 4 entre 1 que está acá es 4. Ese por el de arriba. 4 por 1 me da 4. Ahí está. Ahora, signo más, sigue signo más, ahí está. 4 entre 4, 4 entre 4, así. 4 entre 4. 4 entre 4 me da 1 por el de arriba que es 1. 1 por 1 me da 1, ahí está. Listo, entonces acá sería así. Entonces sería 1 sobre x cuadrado es igual a 4 por 1, o 4 más 1, perdón, aquí 4 más 1 me da 5. Aquí está el 5. Sobre 4, ahí está. Ahora solamente multiplico en aspa. X cuadrado por 5, 4 por 1. ¿De acuerdo? De esta manera. Ahí está. Bueno, el 5 pasó a dividir y el x cuadrado pasó a multiplicar. Acá está. Y el 4 pasó multiplicando al 1. ¿Sí o no? Entonces me queda 4 quintos igual a x cuadrado. Entonces este índice
o este exponente pasa como índice. Acá está. O sea, este exponente que es 2 pasó como raíz cuadrada de 4 quintos. Por propiedad ahora, mira la propiedad que se aplica. Raíz allá arriba y raíz allá abajo. Raíz cuadrada de 4 y raíz cuadrada de 5. Raíz cuadrada de 4 es 2. Ahí está. Y raíz de 5 es 5. No tiene raíz exacta. Pero nunca debe quedar debajo una raíz. Nunca vas a encontrar respuesta debajo una raíz. Entonces, cuando no encuentres la respuesta, tienes que continuar el proceso. Y ese proceso se llama racionalización. O sea, para racionalizar, ¿qué hacemos? Multiplicamos por el mismo denominador, o sea, la raíz cuadrada de 5, abajo y arriba. ¿De acuerdo? ¿Para qué ¿para qué multiplicamos arriba y abajo por la misma cantidad? Para que no se altere la expresión. O sea, puedo multiplicar 2 por raíz de 5, 2 veces la raíz de 5. Raíz de 5 por raíz de 5 es raíz de 25. De esta manera. Ahí está. 2 por raíz de 5, 2 veces raíz de 5. Raíz de 5 por raíz de 5, raíz de 25. Entonces quiere decir acá, vamos a multiplicar 2 veces la raíz de 5. Esto queda ahí nomás, no se puede hacer más. Entonces me va a quedar 2 raíz de 5 y raíz de 25, que es 5. Ojo, no puedo simplificar este 5 con el de acá, no se puede, porque el de acá está como subradical. Entonces, simplemente nos va a quedar 2 raíz de 5 sobre 5 la respuesta. Bien, voy a borrar acá para que quede limpio esto. Listo, ya está. Ya hicimos un ejemplo de la aplicación, ¿cómo se llama? De la inversa de la altura al cuadrado, que va a ser igual ¿a quién? A la inversa del cateto al cuadrado más la inversa del otro cateto al cuadrado. Bien, veamos ahora ejemplo. Tiene un teorema ya conocido por ustedes, llamado Pitágoras, ¿no? Ya lo conocen ese teorema, ¿de acuerdo? ¿Y qué dice el teorema de Pitágoras? Pitágoras dice, en todo triángulo rectángulo, el cuadrado de la hipotenusa